¿Cuándo aumenta más esta actividad del estómago? Tanto en motilidad y secreción. Cuando el alimento llega a ¿dónde? Al mismo estómago. El alimento llega al mismo estómago. Mencionaron también que había unas neuronas que liberaban óxido nítrico y efecto vasogénero intestinal que permitía la relajación de la primera zona, la acomodación del alimento. ¿Era una acomodación para qué? Porque si aumentaba mucho la presión, ¿qué pasa con el alimento? Retorna y no que eso lo explicaron también con detenimiento en la mini-reflexión el día de hoy. Y luego, cuando el alimento llega al intestino, hace una retroalimentación de qué tipo? Negativo. No es aumentar, sino disminuir, tanto en motilidad como en secreción. Y ahí mencionó secretina y CCK. Justo estas dos hormonitas, secretina y CCK, lo que hace es inhibir. Acá debe decir algo. ¿Este reflejo que dice? Inhibe la secreción gástrica, inhibe, mientras que más inhibe la motilidad, inhibe ambos. ¿Cómo? ¿Cómo se produce CCK? ¿Cómo se produce secretina? Eso lo tendríamos que ver hoy, tal vez en media hora o una hora, no lo sé, dependiendo del tiempo, pero lo voy adelantando un poco para que el gráfico no quede en el aire. Cuando el alimento llega a la primera porción del duodeno, ¿qué características tiene este alimento? ¿Está digerido totalmente o ligeramente digerido? Entonces debe tener ahí ácido graso, debe tener aminoácidos, debe tener pH. ¿De acuerdo? Y de pH, ¿qué pH tiene el alimento que está llegando a la primera porción del duodeno? ¿Un pH alcalino o un pH ácido? Ácido. Entonces, es un alimento que está ligeramente digerido, pero tiene un pH de tipo ácido. A este alimento le llaman quimo. No kilo, quimo. Este quimo es un alimento ácido porque ha pasado por el estómago. Ligeramente digerido, de acuerdo. Si el alimento está llegando acá un poquito digerido y ligeramente ácido y llega al duodeno, y si vemos las duodenos tienen así las vellosidades intestinales, y acá tiene los enterocitos. Y estas son las famosas quectas en la parte interna. Y acá está el lumen, membrana apical, membrana basolateral. Y el alimento que está llegando está en contacto aquí, este alimento ácido. ¿Qué pasaría con la mucosa intestinal? ¿Qué pasaría con la mucosa intestinal si llega este alimento ácido? Se destruiría. ¿Qué tendría que ocurrir entonces ahí? Pero ¿qué tendría que ocurrir con este alimento ácido que va a destruir esta mucosa? ¿Cómo lo harían? Con un sistema BAPER. ¿Cuál? Saliva. Pues la célula se saliva ya. ¿El tanque? Bicarbonato. Justo esta porción de acá, en la capa submucosa, tiene las famosas glándulas de Brunner. Y las glándulas de Brunner que libera bicarbonato. Y ahí lo va a pedir. Además, vamos a ver en otros gráficos que aquí hay unas células, una de ellas, no todas, algunas de ellas, lo que va a hacer es cuando ves, sientes estímulo, este alimento ácido, este alimento que está empezando la digestión que empezó en el estómago o en la boca, por la saliva, puede haber sido la grasa salival, lleva información, libera dos hormonas, CCK y secretina. Estas células, las células S, son las que secretan secretina, y estas células que liberan CCK, lo van a liberar cuando llegue este alimento ácido y ligeramente digerido. ¿De acuerdo o no? ¿Qué es lo que va a hacer? Secretina, miren lo que hace secretina.
secretina viaja, y acá está el páncreas. El páncreas tiene una porción acinar y una porción de qué tipo? Ductular, igual que quién? Que la glándula salival. La secretina va a la parte ductular. ¿Y qué hacía la glándula? ¿Qué hacía la glándula salival que ocurría en la parte ductular? Conduce a la salida. ¿Pero qué hacía en la parte ductular? ¿Por qué era importante? Intercambio de iones. ¿Pero qué es lo que comenzaba a aumentar? Bicarbonato. Justo la parte ductular tiene un receptor ¿para quién? Para secretina. Y secretina fue estimulada porque ¿cómo estaba el pH? Ácido. Y la parte ductular ¿qué va a secretar? Bicarbonato. Y esta secreción pancreática va a tener gran cantidad de bicarbonato por las células y por la secreción pancreática. Entonces, ¿qué pasa con el quimo? Lo vaporiza y ya no va a dañar el epitelio. Mientras que por otro lado, CCK, el nombre de CCK es colicistoquinina. ¿Cisto de qué es? De vesícula biliar. De vesícula biliar. Entonces, ¿qué hace CCK? CCK, mira dónde viaja. CCK viaja a la parte acinar y CCK viaja a la vesícula biliar. Y cuando llega a la vesícula biliar, ¿qué hace CCK? La contracción de la vesícula biliar. Y si contrae la vesícula biliar, ¿qué va a secretar? Bilis. La bilis. ¿Y la bilis qué hace? ¿Cuál es la función de la bilis? Absorber las grasas. Emulsificar grasa. Es diferente realizar la digestión de las grasas. Emulsificar una grasa es que tienes una gran gota de grasa y formas pequeñas gotas de grasa. Pero como gota de grasa no puede ser absorbido. No. Recién ahí donde activa vienen las enzimas. Esto es CCK. ¿Y qué hace CCK? Va a la parte acinar. Y la parte acinar lo que secreta son enzimas. O sea, cuando el alimento llega a la primera porción del duodeno, está estimulando al páncreas de la vesícula biliar. A la vesícula biliar para que secrete la bilis y al páncreas para que secrete enzimas y secrete bicarbonato. ¿Y todo ello para qué? Para hacer la digestión de quién? De los alimentos que llegaron a dónde? Al intestino. ¿Qué enzimas hay en la parte acinar? Hay enzimas para digestión de carbohidratos, hay enzimas para la digestión de qué? De lípidos y hay enzimas para la digestión de proteínas. Carbohidratos, amilasa pancreática, porque hay una amilasa celular. Lípidos, polipasa, es una de ellas. Proteínas, tripsinógeno, procarboxipeptidasa, proelastasa, tripsinógeno. Entonces, cuando el alimento llega a la primera porción del duodeno, ¿para qué llega a la primera porción del duodeno? ¿Para que paralice la digestión o termine la digestión? Empieza a veces en el estómago, empieza un poquito por allá, pero la termina ¿dónde?
en la primera porción del intestino. Para eso tienes que avisarle al páncreas. Si no, el páncreas, ¿cómo va a saber que tiene que secretar? ¿Cuándo tendría que secretar más enzimas pancreáticas? ¿Cuando el alimento está o no está? Está. Entonces, cuando el alimento está, es un estímulo. Y súmale todavía eso, de que el alimento llegó al intestino. Y cuando llega al intestino, el nervio vago, ese mismo nervio vago, libera acetilcolina acá y libera acetilcolina acá. ¿Y qué hace acetilcolina sobre el páncreas y la vesícula? Contracción de vesícula, más secreción de enzimas y más secreción de bicarbonato. Aumenta la actividad, porque el sistema nervioso parasimpático del digestivo, ¿qué hace? Aumenta la actividad. Por lo tanto, todo esto lo que va a hacer es la digestión de proteínas, carbohidratos líquidos. Pero ¿cómo no vamos a saber si el alimento llega? Y acá, en el dibujito, cuando mencionaron secretina y CCK, que disminuye, cuando el alimento llega al duodeno, está secretando estas dos hormonas. Y esas dos hormonas están haciendo entender que el alimento ya está donde, en el intestino. Por lo tanto, ¿qué hace? Retroalimentación negativa ¿sobre quién? Sobre el estómago. Si hay alimento, ¿le voy a mandar más alimento? No, tengo que digerirlo. Por eso es inhibidor. Eso es lo que deberíamos verlo acá en media hora, pero he tenido que adelantarlo, lo voy a volver a repetir en el momento, pero para poder entender por qué simplemente dice secretina, por ahí estaba y dice secretina. ¿Qué en común ven estas enzimas de digestión de proteínas con el estómago? No, pero ¿qué en común ves tripsinógeno, quimotripsinógeno con el pepsinógeno del estómago? Que son liberadas las enzimas de forma activa o inactiva. Inactiva, está con la palabra geno. Porque si fuera tripsinógeno, fuera tripsina, ¿qué pasaría con la glándula? Se activaría. La destruye. Se destruye después. Se activa. O sea, todo esto, ¿dónde debería transformarse? En la luz del duodeno. Porque si se transforma acá, destruye a la glándula. Igualito que en el estómago. No puede, las enzimas de la digestión de proteínas no pueden ser liberadas de manera activa. Porque si fuera de manera activa, destruyes a la misma glándula. Tiene que ser activado siempre ¿dónde? En el lumen. En el estómago, por el ácido clorhídrico. En el intestino, me falta, tendría que ser otro dibujo más, lo hacemos en el momento. Porque si no, ya acá ya no sé dónde dibujarlo. Este es el resumen de digestión. El intestino. ¿Puedo borrarlo? Sí. Foto. ¿Quién tiene esa? Está grabado.